Hola, ¿qué tal? La Declaración Universal de Derechos Humanos, traducida por más de 500 idiomas, resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal en su resolución 217 del 10 de diciembre de 1948. Considerando que la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que sea proclamado como la aspiración más elevada del hombre y el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido por el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, en el valor de la persona y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social, a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Considerando que los pueblos de los Estados miembros se han comprometido a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo a estos derechos y libertades fundamentales del hombre, considerando que una concepción común de estos derechos es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto universal y efectivo a estos derechos de manera progresiva y aseguramiento el respeto universal y efectivo a estos derechos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de establecer, asegurar el reconocimiento y respeto a los derechos y libertades fundamentales y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad, a casarse. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Abukori Nove.